Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación actual de las finanzas y la economía nacional. 12 invitados expertos en el tema nos acompañan hoy para tratar de orientarlo a usted y que nos guíe a nosotros en un tema que es extremadamente delicado y muy técnico. Así es que les rogamos que estén atentos para que conozcamos sobre las últimas disposiciones del Banco Central de Honduras. Se ha revisado la tasa de política monetaria, hay incluso quienes han dicho desde el sector privado que hay que revisar el tema de la moneda nacional, si es o no conveniente una micro devaluación en el valor del empira frente al dólar. Todos estos temas los abordamos hoy. Don Ricardo Matamoros es el director de investigación científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un reconocido hombre de finanzas y de economía, y don Francisco Madrid, gerente general de Finsol, un experto en microfinanzas. Bienvenidos a ambos. Ricardo, ¿cómo estamos? ¿Para dónde vamos con esta revisión que es apenas de un punto? Pasamos de 3 a 4. Sí. Pero hay quienes piensan que este solo es el primer paso, que en los próximos meses veremos otro ajuste y quizás el próximo año vendrán otras revisiones porque así lo pide el Fondo Monetario. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Un honor estar de nuevo en este espacio. Sí, definitivamente el tema de la tasa de política monetaria en realidad no es tanto el nivel, porque uno podría decir, bueno, un punto, ¿verdad? Si uno lo compara con otro tipo de tasas, es muy poco, pero en realidad es que si uno analiza el histórico, por lo general este tipo de movimientos se da en 0.25% o hasta 0.5%. O sea, el hecho de que haya sido en un solo movimiento un 1%, ya eso es una señal respecto a el análisis y la valoración que está haciendo el Banco Central del contexto económico, no solamente nacional o internacional. Ya esa es una primera señal, por ejemplo, que las cosas no están marchando tan bien o como podría esperarse, ¿no? En primer lugar. En realidad, la tasa de política monetaria es, para que el público lo entienda, más allá de los efectos que puede tener en el corto o mediano plazo sobre los tipos de interés, que según la experiencia hondureña y los modelos y los números en realidad no debería de ser tan grande, más bien da cuenta de el difícil contexto internacional y nacional que está afectando ya y que está cerrando, digámoslo así, el margen de maniobra que tiene el gobierno para hacer su política económica. Cuando comenzó el gobierno habían unas mejores condiciones y esas condiciones ya se están reduciendo y que si no cambian, o ya sea, por ejemplo, el contexto internacional, o si no cambian, por ejemplo, nuestros niveles de exportación, nuestros niveles de productividad, nuestro crecimiento económico, entonces el cierre de este gobierno y el inicio del próximo no pintan nada halagüeño. Cuando planteamos estos cambios del Banco Central de Honduras, licenciado Madrid, nos hablaban de que buscan puntualmente atenuar la inflación y generar cambios positivos a nivel del Banco Central de Honduras. ¿Se podrán lograr solo con estas medidas o tenemos que esperar otros cambios pronto porque hay un acuerdo con el Fondo Monetario que habrá que cumplir? Bueno, creo que como decía Ricardo, estas medidas van orientadas mucho a paliar las presiones inflacionarias en las economías. Y Honduras, pues como una economía abierta, está muy susceptible a ese entorno internacional que actualmente pues se ve bastante incierto, con las presiones que hay de las guerras, el precio del petróleo principalmente, el tema de los alimentos, los insumos. Todo eso viene a causar una presión inflacionaria interesante, que la estamos viviendo ahora. De hecho, pues ya se ha incrementado la inflación en el país. Al subir la tasa de política monetaria es como un mensaje del gobierno, del Banco Central, para restringir un poco la liquidez en la economía y de esa manera menguar el consumo. Que el consumo es el que está ahorita demandando los dólares también. Porque al haber más dinero, la gente empieza a comprar más y nosotros importamos mucho.
la importación. Entonces, de acuerdo con lo que dice Ricardo, queremos buscar que estas maniobras vayan hacia a una estabilidad que en un principio nos va a costar a todos bastante, pues, porque todo esto nos va a afectar a todos como consumidores que somos, ya seamos de cualquier estrato social. ¿Qué es lo que puede suceder más? Pues yo creo que si las situaciones en el mundo siguen presionando inflacionariamente, lo más seguro es que vamos a continuar con la tendencia de subir la tasa de política monetaria. Y eso pues restringe un poco el crédito, eleva las tasas de interés, restringe un poco la inversión, la hace más lenta, desempleo también puede ocurrir, pero al mismo tiempo favorece a los depositantes, a los ahorros. Los ahorrantes se ven más atraídos debido a que el Empira va a tener un mejor rendimiento. Entonces, posiblemente todas estas medidas van encaminadas a fortalecer en el largo plazo o a mediano plazo la posición externa del país en su mercado. Y el efecto, Francisco y Ricardo, para la sociedad nuestra que se ve ahora mismo muy afectada por el tema de ingresos y es casi general. Hablamos de la última encuesta de hogares, que ya vamos a detallar cómo ha sido el movimiento y vemos que los ingresos cada día se reducen. Con este tipo de políticas, ¿a qué momento ya de este 2024 vamos a comenzar a sentir esos efectos que ustedes los expertos nos dicen? Ok, Ricardo. Sí, eso es difícil de poder predecir, digámoslo así, pero la evidencia nos dice que, a ver, aquí van a haber varios efectos. Lo primero, por ejemplo, el movimiento de tasas, ¿verdad? Como muy bien decíamos en la intervención anterior, era justamente a partir de que la tasa política monetaria lo que tiene es un poder de señalización, digámoslo así, ¿verdad? Indicar, bueno, cuál es la lectura que hace el Banco Central para que a partir de allí entonces el resto del sistema se vaya acomodando. Y podríamos esperar entonces algún incremento de tipos de interés, de tasas de interés, de crédito en los próximos meses. Estaríamos hablando entonces al cierre del año posiblemente. ¿Qué significará? Que bueno, de repente al ir entonces a sacar un préstamo, ¿verdad? Para consumo, para irme de vacaciones, etcétera, entonces nos vamos a encontrar de repente, difícil decir, pero de repente con un punto, ¿verdad? O más de tasa de interés, en primer lugar. Pero insistimos con este tema de que más bien qué es lo que significa. De repente, si rapidito cuento como la historia de por qué el gobierno llega a través del Banco Central en este momento. ¿Qué los obligó a nivel del Banco Central llegar a esta decisión de esta semana? Porque en su momento los acreedores lo pidieron, eso nos dijeron, pero el gobierno metió una contención, dijo que no. Perfecto. Sí, justo, eso es. A ver, cuando inicia el actual gobierno, lo que ocurre es que, recordemos, habían casi 8.000 millones de dólares en reservas internacionales y eso daba, insisto, pues es como que uno tenga en el banco, ¿verdad?, metido ahí un buen colchoncito de dinero y entonces cuando se dio la crisis de inflación, que fue una crisis que no tiene nada que ver con Honduras, digámoslo así, sino que es heredada, pandemia, guerra, todos los problemas en Estados Unidos, etcétera. Se elevan todos los precios, combustibles, materias primas, etcétera. Y todo el mundo lo que comenzó a hacer en el mundo, empezando por Estados Unidos y luego América Latina, es subir su TPM, o sea, subir sus tasas de interés. ¿Con qué objetivo? Justamente con el hecho de que al ser más alta la tasa de interés, entonces que la gente que no pidiera tanto dinero prestado para consumir, las empresas también, para reducir la demanda, o sea, que se consumieran menos bienes y servicios, para frenar la inflación. Eso fue como la técnica que usó, digámoslo así, o la política que usó el resto del mundo. En Honduras usamos una política heterodoxa, o sea, lejos de la norma de lo que los demás lo hicieron, porque había margen. Entonces dijo el Banco Central y el gobierno dijo, no vamos a sacrificar, por ejemplo, las empresas, ¿verdad?, que quieran sacar créditos, sino que las tasas se mantengan. ¿Cómo lo vamos a contener a la inflación? Entonces, y la otra cosa es que el gobierno venía de un bajo déficit fiscal por pandemia, etcétera. Digámoslo así, teníamos unas finanzas públicas más o menos sanas. Entonces, lo que el gobierno empezó a hacer es subsidiar combustibles, subsidiar, ¿verdad?, dar otro tipo de subsidios para contener los precios de esos precios de combustibles, etcétera. Y por el otro lado, y algunas materias primas, por el otro lado,
también intervenir el mercado cambiario para mantenerlo más o menos estable, porque en los otros países también, entonces los tipos de cambios comenzaron a elevarse, producto de las tasas. Entonces el Banco Central dijo, no, para que la gente no tenga que pagar más caras los bienes importados, vamos a mantener el tipo de cambio. Ahora, todo el mundo dirá, eso fue bueno y ayudó a la... ¿verdad? Nos ayudó a que nuestra inflación, creo que estuvimos en este mismo programa hace como un año y medio, hablando un poco sobre el tema, la inflación hubiese sido mucho más alta en el año 2022 y en el año 2023. Pero se contuvo. Pero eso, como decimos en economía, no hay almuerzo gratis. Eso, hoy está pasando factura toda esta contención. Correcto. Eso se paga. ¿Cómo se pagó? Se pagó entonces teniendo el tipo de cambio y subsidiando, porque ojo, estábamos entonces pagando el incremento por ejemplo, del combustible y de los medicamentos, etcétera, se elevaron y aquí se elevaron menos, pero había que pagarlos importados porque venían más caros. ¿Con qué se pagaron? Con reservas. Entonces, los niveles de importación se elevaron. Entonces, como las exportaciones no se dinamizaron, es otro tema, ¿verdad? De que ahí sí nosotros cuestionamos desde la universidad que no fue acompañada esa política, entonces las reservas comenzaron a bajar. Esa es la principal razón de la bajada de las reservas. Hay una segunda que ya lo podemos tratar más adelante, pero esa es la principal razón. Ese es el pago de la factura. ¿Qué es lo que pasa? Todos hemos estado viendo y ha sido noticia durante todos estos meses la bajada de las reservas. Entonces esto va bajando, entonces ese colchoncito, ¿verdad?, que uno tiene en el banco, va bajando, va bajando. Si usted continúa utilizando la misma política, ¿qué va a pasar? Entonces, eso se puede descuidar y puede bajar abajo de 4 meses, ¿verdad? Todavía estaremos ahí, pero se va reduciendo. Entonces, el Banco Central se ve en la obligación, tengo que tomar otras medidas. ¿Sí? Entonces, hay que subir el tipo. ¿Y fue en el tiempo adecuado hacerlo ahora o más sienten que obedeció a una petición de los organismos internacionales? Creo que hay una combinación de ambos, ¿verdad? Porque la economía misma hace sus ajustes y va obligando y va obligando. Y creo que también pues, el Fondo Monetario lo establece como un mecanismo a nivel general, como decían ustedes, Ricardo, en otros países la tasa de política monetaria subió inmediatamente. Es más, creo que somos la más baja en todo Centroamérica, ¿verdad? Y eso, en cierta forma, pues ya viene a repercutirnos. El problema tal vez ahorita es que la incremento, la tasa de política monetaria es muy fuerte, de un punto porcentual. Entonces, eso va a tener un impacto directo en el costo del dinero. Es como decir, mira, el dinero va a costar más ahora porque va a haber menos en la economía. Entonces, como cuando hay menos de un producto, la demanda, ¿qué pasa? Sube el precio, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Es como la oferta y la demanda. Entonces, lo que podemos esperar nosotros ahorita, por lo menos de la perspectiva de nosotros que somos proveedores de fondos, es que las pasivas, las tasas que nosotros pagamos por los depósitos, por los ahorros, están ahorita teniendo un impacto fuerte, una presión fuerte. Ya hoy por hoy ya estamos hablando de un 11.25, 11.75 de rendimiento en certificados de depósito. O sea, y eso, de alguna manera u otra, le viene a encarecer al usuario del crédito. Le va a encarecer. Entonces, las tasas pasivas son a veces más rápido, actúan más rápido en estos escenarios. Rápidamente, inmediatamente todos los agentes económicos, financieros, empezamos a tener esos ajustes de tasas pasivas en nuestros costos. Y para pasarlo a la tasa activa, toma su tiempo, porque ya la gente piensa 2 veces en sacar un crédito. ¿Cuánto te cuesta ahora un crédito? Me te va a costar 3 puntos más, 2 puntos más. Ya la va a pensar 2 veces. Entonces va a empezar a tener una menor demanda de crédito. Al tener una menor demanda de crédito hay menor consumo. Al tener un menor consumo se viene a disminuir el desarrollo económico. Y entramos a un escenario, Francisco y Ricardo, extremadamente delicado, sobre todo por aquello que para el país se está pidiendo que hay que buscar los mecanismos cómo mejoramos las exportaciones. Y muchas veces el que aún produce en Honduras, bueno, va y recurre al sistema financiero para préstamo. Pero se va a encontrar, ya de por sí habían algunas áreas, sobre todo en el sector agrícola, por citar un caso, que tenía mucha reserva. Con esto se complica más. Bueno, creo que depende del sector. ¿No? Hay sectores que se van a ver beneficiados. Por ejemplo, ¿qué sectores se van a ver
se pueden ver beneficiados y en cuáles habrá que revisar porque hay dificultades? Bien. Yo creo que tal vez en los sectores de producción de alimentos, la agricultura, va a tener una oportunidad. ¿Por qué razón? Bueno, la exportación. Pero nosotros estamos importando muchísimo más ahora, creo, que lo que estamos exportando. Al tener esta política de aumentar tu tasa de política monetaria, también tiene un efecto en la apreciación de la moneda, en teoría, ¿verdad? Es algo teórico. ¿Por qué? Porque las personas dicen, o el supuesto es, yo tengo en dólares, porque mucha gente se dolarizó para proteger sus ahorros durante todo este tiempo. O sea, si usted ve la tendencia también de la mayor demanda de dólares, es que mucha gente estaba protegiendo sus ahorros por la incertidumbre. Cuando yo vengo digo, ok, mira, ¿cuánto te dan en dólares? El 1%. Y me van a dar el 6, 7, 8% en lempiras. Yo tendería a esperar que la gente cambie sus dólares y empiece a comprar instrumentos financieros en lempiras. Eso, ¿qué le va a servir a los exportadores? A obtener divisas para el país de una manera mejor. Van a poder competir mejor. Entonces, la situación ahí es que ciertos sectores sí, pero otros sectores sí se van a ver más afectados. Por ejemplo, los que importan, comerciantes, ¿no? que traen productos ya terminados, especialmente el comerciante, que nosotros tenemos mucha actividad microfinanciera en comercio, va a haber encarecido traer productos importados. Y eso sí va a pegar. Entonces, depende de los sectores donde estén, va a haber un mayor efecto que en otros, ¿verdad? En este tipo de políticas. Ricardo decía que con este tipo de medidas ya para el próximo año veremos muchas más dificultades. Va a ser un año complejo el 2025. Sí, por lo menos... la proyección eso muestra. Sí. Y tiene que ver también, miren, con el momento, usted hace rato dijo el tema del momento en que se toma la decisión. Por ejemplo, ya estamos en agosto y justamente entonces por ese espacio de margen, ¿no? Las tasas se van a ajustar, ¿verdad? Entre activas y pasivas, por ejemplo, septiembre, octubre, a final del año, el final del año la actividad económica es alto consumo. Entonces, por ejemplo, ya para el crecimiento económico, por ejemplo, de 2024 ya no se va a ver afectado, digamos, no se ve comprometido, sino entonces hasta el próximo año. Aunque el próximo año de repente el gobierno lo que está haciendo es compensar un poco, porque al ser año electoral, recordemos que ya históricamente el gasto público se dispara. Entonces de repente el gobierno lo que está haciendo es, bueno, este efecto que voy a tener... Alguien diría en el término que nos gusta hablar mucho de los hondureños, de pronto nos están jugando con pelota adelantada aquí. Sí, efecto de compensación. Uno cuando hace escenarios de política económica, entonces uno trata como de compensar un poco, ¿verdad? Porque, regresando al tema del momento, uno de repente, la recomendación que cualquier economista de repente hubiese dado es, bueno, ya sabíamos que íbamos a llegar a este momento, iba a suceder. Y entonces, en realidad lo que hubiese pasado eso, lo que se hubiese sugerido, como se hace en otros lados del mundo, o como ha hecho el Banco Central en años anteriores, es irla aumentando de a poco, ¿no? Entonces hubiese, por ejemplo, subido 0.25 a finales del año pasado, en marzo 0.25 más, y así, de tal forma de haberlo hecho de manera más pausada. Pero entonces ahí es donde de repente uno dice, ¿por qué hacerlo de un solo en este momento? Ahora bien, hay algo que de repente el Banco Central no lo ha dicho, pero que seguramente lo están haciendo y lo están pensando, es que hay que recordar que la tasa de política monetaria, además de servir de referencia para el sector financiero, también sirve de referencia para las tasas que el Banco Central paga de sus títulos valores, de sus letras. En este momento estaba en 13 y la inflación está en 4, o sea que si usted invertía en letras de Banco Central en realidad estaba perdiendo un punto, ¿verdad? En términos reales. Al ponerlo ahorita en 4 y más o menos la tasa de inflación anda alrededor del 4, entonces en realidad lo que se está buscando es que, bueno, si habían personas o grandes inversores o ahorradores, ¿verdad?, que estaban pensando en sacar sus ahorros, convertirlos en dólares y sacarlos fuera del país, pues ahora pues dice, bueno, no, en realidad ahora yo puedo invertir en letras del Banco Central y no tengo que sacarlo de dinero. Creo que también es una medida de política que lo que está buscando es de alguna manera tratar de frenar esta reducción de las reservas de las que estamos hablando, ¿verdad? Yo sé que son un montón de factores, pero todo hay que tener en cuenta. Valederos que los explican hoy, temas económicos
y financieros, sobre todo dos expertos en materia, catedráticos universitarios, que nos permiten tener una ilustración de un tema, insisto, complejo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo hablando de las finanzas nacionales, don Francisco Madrid y don Ricardo Matamoros planteaban un elemento que ha permitido ciertas compensaciones para la sociedad en general, el tema de los subsidios. Aquí se subsidian los energéticos, se subsidia la energía eléctrica, se subsidia el transporte, que ha tenido dificultades en las últimas horas, y hay otra serie de subsidios que están ahí, Insumos agrícolas, que se pueden advertir. El tema de los proyectos sociales terminan siendo subsidios. Bueno, lo agrícola. Antes había, hablando de unas reservas robustas, hay para el otro año, ¿cómo estaríamos? Sobre todo porque, aquí voy a meter el tema político, que hay mucha regalía, y esto no es de ahora, es de siempre. ¿Cómo se puede advertir el panorama 2025 visto esto, don Francisco? Bueno, es bien interesante lo que está planteando, porque con este incremento de la tasa de política monetaria, el mensaje que también para nosotros, el pueblo, ¿no? Todos, el mensaje es, mira, vas a tener que hacer un esfuerzo. Vas a tener que hacer un esfuerzo porque ahora vas a comprar las cosas más caras, las importadas. Vas a tener, pues, créditos más caros. Eso es un esfuerzo para reducir el consumo, para reducir todo este circulante que está ahorita en la economía y que nos ha llevado a un gran consumismo que repercute en las importaciones, ¿correcto? La otra pregunta es, todas estas medidas está bien, perfecto, nos van a llevar en un momento, a mediano plazo, a tener una posición más sólida como país en los mercados. La pregunta es la parte del gobierno, lo que usted pregunta. Dentro de esta ecuación, dentro de este esfuerzo que todos vamos a hacer, ¿cómo el gobierno piensa reducir también el gasto? Porque es un circulante que entra a la economía. Y entonces encontramos el tema que usted toca, el año electoral. Eso normalmente hemos visto, pues, que hay un mayor gasto público. Esa parte es la que estaría como en contrapeso a las medidas de ahora. ¿Qué es lo que podría pasar? Entonces podría tener más presión entonces sobre la economía, las presiones inflacionarias no se detendrían como se quisiera, podría traer mayor incremento en tasa de política monetaria u otras medidas que serían más fuertes para el consumidor. Entonces esa parte creo que el gobierno, me imagino que en algún momento nos va a decir cuál va a ser su rol también dentro de esta estrategia de política monetaria. Pero tenemos el efecto político. ¿Habrá forma cómo pensar en una contención del gasto del Estado en un año político, Ricardo? Hay dos respuestas a eso, ¿verdad? Depende, decimos siempre los economistas. Claro que hay formas de poder hacerlo, pero la historia de nuestro país nos dice que eso no sucede así, ¿verdad? Y por lo menos hasta este momento no hay evidencia que nos haga pensar de que el próximo año vaya a ser un año en el cual se vaya a contener ese gasto público, ¿verdad? Correcto. O que se vaya a hacer algún tipo de esfuerzo, ¿verdad? Por mantener al margen el déficit fiscal. Además que podría justificarse, como decíamos en el segmento anterior, por el hecho, ¿verdad?, de que de repente Secretaría de Finanzas, por el lado de gasto público, diga, bueno, no, como estamos teniendo estos efectos por el lado de política monetaria, pues, ¿verdad?, para contrarrestarlo, ¿verdad?, entonces vamos a gastar más nosotros. Pero, como muy bien decía Francisco, el tema aquí es que entonces quien se sacrifica, ¿no?, es la población en general, ¿verdad?, que termina en este caso pagando altas tasas de interés si quiere acceder a crédito, ¿verdad?, o el tema de la reducción de consumo, ¿no?, a partir de esa misma. Y nuestra economía, nuestra finanza, ¿cuánto soportaría más endeudamiento? Porque muchas de todas estas políticas, sí podemos quizás no llegar a los niveles cuando teníamos casi 8.000 o más de 8.000 millones en reserva, pero esta es otra ruta, el endeudamiento. Pero ¿cuánto soportamos ya? Ricardo.
Esa es una pregunta bien interesante y es una discusión dentro de la Universidad Nacional. Venimos hablando de todo el equipo, ¿verdad?, de investigadores, del brazo técnico que es el Instituto de Investigaciones Económicas. Venimos discutiendo este tema desde hace mucho y obviamente hay análisis, estudios sobre esto. La respuesta es de nuevo depende. Fíjese que en realidad, si uno analiza, por ejemplo, casos como Japón, que de hecho está teniendo ahorita problemas, ¿verdad? También ellos subieron los tipos de interés, ¿verdad?, hace algunos días atrás. Japón tiene un nivel de deuda arriba del 200%. Estados Unidos tiene un nivel de endeudamiento por arriba del 100%. Entonces, aquí en realidad no es tanto del nivel de endeudamiento, sino de la capacidad y de la confianza para poder pagar esos créditos. Y aún más importante es en qué se usa el endeudamiento. Porque si usted, por ejemplo, si en este momento hay un plan de gobierno, un plan de Estado de desarrollo que implique el endeudamiento por 15.000 millones más y que dupliquemos la deuda, pero esa deuda se va a utilizar para poder mejorar, por ejemplo, infraestructuras, características, productividad que dentro de 2, 3, 4 años nos van a permitir crecer más, poder pagar la deuda y generar crecimiento económico, en términos de política económica no hay ningún problema con eso. Lo que pasa es que la historia de Honduras no es esa. La efectividad del país en este tipo de manejo de fondos en la emergencia actual no ha dejado buena experiencia. No, no. Bueno, desde la perspectiva del que presta dinero, además de la capacidad, está el tema de la certidumbre. Es como analizar un crédito, solo que pongamos un país. Aquí ya estamos hablando de factores como riesgo país, de los mismos cooperantes o los fondeadores internacionales. Pero como bien dice Ricardo, tener crédito no es malo, siempre y cuando sea un crédito productivo. O sea, ya muchos países han pasado por estas cosas y cuando hacen esas inversiones en infraestructura, carreteras, casas, todo lo que es construcción genera una gran cantidad de empleo, que es otro de los problemas que los países como el nuestro tienen, ¿verdad? Entonces, no es malo. Aquí la pregunta sería, ¿quién nos quiere prestar y a cuánto nos van a prestar? ¿Verdad? Para ver nuestras capacidades. En nuestros países, estos temas de préstamos, sin ser yo político en absoluto, pero sí juegan intereses geopolíticos en esto. Y una de las situaciones lo podemos ver con esos pactos que se han querido hacer con el Triángulo Norte, que uno de los problemas que se busca solucionar ahí es la migración ilegal hacia los países de Estados Unidos principalmente. ¿Qué es lo que queremos hacer todos? Queremos que nuestros hijos se queden en nuestro país, queremos quedarnos aquí, queremos desarrollar nuestro país, pero al no encontrar esas oportunidades, porque no hay empleo principalmente, o son empleos que son informales a nivel de subsistencia, la gente no es que se quiera ir porque le gusta Estados Unidos, es porque no tiene otra opción. Entonces, el endeudamiento de los países tiene que dirigirse a sectores de altamente generación de empleo y productividad, y aquí los tenemos. La parte agrícola, la parte de construcción, porque nosotros no somos un país altamente mecanizado en la agricultura, somos más de intensidad de mano de obra. La pregunta es, ok, sí, ¿quién nos quiere prestar? ¿A cómo nos van a prestar? Pero sobre todo, ¿cómo lo vamos a utilizar? Para compensar estas medidas que están haciendo contrainflacionarias. Y sobre todo, Ricardo, por el antecedente, ya desde ahora, porque los efectos los podemos ver pronto. Y el año político, que el 2025 es total, pero arrancamos ya en el cierre de este 2024 en la temporada de mayor movilidad de recursos. Eso es lo que registran los datos históricos del país. Entonces, ¿cómo deberá manejarse el Estado? Un Estado que muchas veces, contrario a reducirse, crece en los cierres de administración, sumado a que vienen incluso arreglos de despidos, por citar un caso, despidos pactados que implican fondos y fondos que de pronto ni siquiera están en el presupuesto. Sí, el reto es enorme. Aquí la solución viene siendo una que se conoce y que estudios tras estudios, por ejemplo, reflejan como evidencia, es
cualquier esfuerzo que se haga, ya sea de incremento de gasto público, no debería de ser en términos de gasto corriente, sino que debería ser inversión, pero por el otro lado, el resto de las políticas deberían de ser para poder propiciar justamente el tema de generar condiciones para el crecimiento económico. Y aquí la articulación, y la Universidad Nacional ha venido durante años a partir de sus estudios o análisis hablando de esta necesidad de esta articulación, porque gran parte del éxito del crecimiento económico se trata de generar estas condiciones de crédito, de crecimiento económico con el sector privado para la generación de empleo. Y Francisco hablaba, por ejemplo, de sectores. Hay un estudio que venimos haciendo desde hace ya 4 años con la cooperación internacional del sector privado que señala 3 sectores económicos, por ejemplo, de un altísimo potencial para generar crecimiento, encadenamiento y generación de empleo. Y es el sector agroindustrial, ¿verdad? Es agro, pero con procesos de transformación y agregación de valor. Tenemos grandes capacidades y potencialidades ahí. El segundo tiene que ver con el sector turístico, un potencial enorme desde el punto de vista cultural y de recursos naturales, amarrado también de todo lo que se llama economía naranja, ¿no? Todo el tema de oferta cultural, etc. Y el tercero tiene que ver con las capacidades logísticas que tiene el país desde el punto de vista de transporte y articulación de todos estos sectores, ¿verdad? Proyectos, que los puertos, carreteras, etcétera. Entonces los estudios y la evidencia dice de que si usted, claro, no solo se trata de meter recursos desde el gobierno, tiene que articularlo con el sector privado, ¿sí? Para generar unas condiciones para que nuevos emprendimientos o los que existen puedan acceder a créditos, puedan crecer, puedan articular, dar condiciones justamente para generar digámoslo así, este círculo virtuoso para el crecimiento. Pero aquí hay un compromiso que lo debe impulsar con prioridad el Estado, dando las condiciones de seguridad jurídica, de seguridad ciudadana, que es otro gran conflicto, y no estar expuestos a vivir bajo una incertidumbre permanente, porque lo ideal sería la certidumbre que debemos generar incluso fuera del país, porque es donde de pronto hemos descuidado. La inversión extranjera se ha bajado notablemente, y más allá de que algunos nos dicen que sí hemos ido bien, los que tenemos un registro es de una reinversión de lo que ya teníamos. Justo lo que te dice, o sea, es el hacer esa relación, esa vinculación tiene que ver con el tema de dar señales claras, generar confianza, generar certidumbre, para que el inversionista nacional o internacional justamente se sienta atraído para tener esas condiciones. Y usted, siempre le cito a mis estudiantes, por ejemplo, este caso. Si uno analiza, por ejemplo, el caso de Costa Rica, todos sabemos que Costa Rica atrae más inversión extranjera que nosotros, el triple. Ya estábamos en pandemia y ellos estaban generando grandes flujos de inversión extranjera directa. Pero si usted analiza, por ejemplo, Costa Rica, los salarios son más altos en Costa Rica. Varios de los impuestos son más altos en Costa Rica. Las regulaciones son hasta más estrictas en muchos sectores, por ejemplo, que Costa Rica. Pero uno diría, pero si invertir en Costa Rica es más caro. ¿Por qué se van a Costa Rica? Es la gran interrogante. Y ahí está la respuesta de lo que usted dijo. Es la confianza, la estabilidad, la certidumbre que da la economía costarricense. Si uno, por ejemplo, analiza indicadores de democracia, si la democracia de Costa Rica es hasta más sólida que la de Estados Unidos en términos de sistema democrático como tal. Entonces da mucha certidumbre y mucha confianza en términos de poder invertir ahí. Y lo hemos estado hablando a lo largo del programa. Generar confianza, generar certidumbre es clave, no solamente para el inversor, sino también para el consumidor. Y esto, Ricardo y Francisco, tiene mucho que ver también con las capacidades de quienes están al frente de las instituciones públicas, porque muchas veces esto se vuelve extremadamente técnico, y explicarlo para que lo entiendan sin dejar fugar la inversión resulta extremadamente complejo. Hacemos la pausa y después de la pausa tiene la palabra Francisco Madrid, al igual que Ricardo Matamoros, que nos acompañan esta noche aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo, nuestros invitados de hoy, don Francisco Madrid, don Ricardo Matamoros. Tenía la palabra, doctor. Sí, gracias. Bueno,
como decíamos, ¿verdad? En la intervención, cuando hablamos de confianza, hay un dicho muy popular que dice que el dinero es lo más cobarde que hay. Apenas siente un poco de riesgo, se mueve rápidamente. El capital es lo que más se mueve más rápidamente en el mundo. Entonces, el tema de generar confianza, certidumbre a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, es vital para cualquier país. Ustedes mencionaban Costa Rica. Costa Rica, yo recuerdo hace muchos años que el presidente de Costa Rica se planteó ante Oracle Corporation, Oracle, y les ofreció que fueran al país. ¿Qué trajo? Además de la inversión y la creación de empleos, también trajo algo adicional, que no debemos dejar de verlo. Elevó el nivel educativo de Costa Rica por la demanda de ingenieros en sistemas de información. Y ahora uno puede ver que en Costa Rica encuentra usted universidades muy especializadas en ese tema, que es el tema que está, digamos, muy en boga en este mundo y que va a pasar por mucho tiempo. Entonces, el tema de la confianza, generar esa confianza como país, es clave. Y lo puedo hacer en un comparativo como cuando uno va a analizar un crédito. Yo puedo tener estados financieros, puedo ver números firmados por compañías de auditoría y todo. Pero lo que más me da a mí confianza de otorgar un crédito es el carácter de la persona, su carácter de pago, su carácter, su credibilidad. Porque sé que esa persona, con o sin contrato, con un apretón de manos, me va a pagar. Y ese es uno de los temas que debemos de trabajar mucho en estos países nuestros, que tienen mucha incertidumbre política, vaivenes, en toda Latinoamérica, ¿verdad? Toda esta ola que está pasando por ahí. Entonces, los inversionistas andan buscando más bien lugares donde puedan tener mayor rendimiento. Y al hacer estos cambios en política monetaria también tiene esa repercusión. Visto este escenario, Francisco, que me plantea, y no sé si Ricardo nos quiere tener un aporte, ¿qué nos puede deparar el tema presupuesto general de la República? Le planteo esto porque viene esa discusión en los próximos días. Aproximadamente el 25% de este instrumento fiscal nuestro es financiado con fondo externo. No lo producimos nosotros, es al final deuda. Y estamos con mucha costumbre del pasado para ir tapando baches en buscar bonos soberanos. ¿A qué tasas de interés nos van a venir, por favor? Bueno, van a ser altas, considerando el riesgo país. ¿Cómo calculan digamos, los prestamistas internacionales este tipo de préstamos o estos tipos de bonos soberanos? Hay un componente de riesgo país que se calcula como diciendo, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a evaluar a un solicitante de crédito que se dedica, por decirlo, a fabricar muebles y no tiene seguro contra incendios. ¿Tiene que comprarlo o se lo tengo que dar o lo tengo que subsidiar? Porque es un riesgo. Y los riesgos país encarece cómo yo te voy a tomar ese dinero. Eso te dice, mira, te lo presto, pero tengo, además de mi costo financiero, tengo este riesgo país. Y se va subiendo más. Entonces se le encarece al que está agarrando la plata y se le hace más caro el crédito. Esa parte son las que tenemos que cuidar. ¿Cómo reducir ese riesgo país? ¿Cómo manejar eso? Porque a otros países les cuesta más barato ese financiamiento. O esos bonos soberanos también van a pedir mayor rendimiento por el riesgo. ¿Me podrá pagar el gobierno o no me podrá pagar? Y eso lo que significa, lo que acaba de explicar Francisco, lo que significa es que la ventana, digámoslo así, o la puerta para poder acceder a mecanismos de financiamiento de mercado como bonos soberanos o sus equivalentes, se cierran. Correcto. Y entonces eso obliga a tener que buscar los organismos internacionales y los fondos con tipo de condiciones un poco más concesionales, ¿no? Correcto. Que eso implica, por ejemplo, si vamos vía Fondo Monetario va a decir, ok, pero entonces necesito que apliques estas acciones, o si nos vamos con los otros organismos iguales, ¿no? El adquirir algunos compromisos. Ahora con el cambio de administración del Banco Centroamericano, integración centroamericana, ¿verdad? Esa línea también se ha restringido un poco, sigue estando todavía pendiente la línea de CAF, que todavía no se ha activado, que podría ser, o sea,
No que esa línea de la Corporación Andina de Fomento nos va a generar, ya que tocamos el tema político, un conflicto político sin precedentes, porque son fondos que, si bien los van a desembolsar, tienen que ser aprobados por el Congreso. Sí. Y el Congreso dice que ellos no dieron luz verde para ser parte de la Corporación Andina de Fomento. Y eso puede entrampar aún más para Honduras tener certidumbre y confianza, que es lo que justamente planteaba Francisco. Sí, pero estamos llegando a un punto, yo digo, ya una vez esté negociado algún tipo de comprimido, por ejemplo, financiero, y ya viendo, ¿verdad? Viendo la necesidad, la necesidad, lo toman. no me queda duda de que van a ir a negociaciones Sí. y que se va a aprobar, ¿verdad? Correcto. Porque es como una... se necesita esa plata. Es las opciones que se tienen. Si se quiere continuar con el nivel de gastos, si no se quiere proceder a las microdevaluaciones, etcétera, entonces la opción que usted tiene es, y la otra cosa es, y no porque sea este gobierno, sino porque es como el histórico, el comportamiento histórico, como es el último año, el gobierno, una salida relativamente fácil es, si usted tiene ya preaprobado un crédito, es tomarlo. ¿Verdad? Es tomarlo justamente para poder financiar y no tener que tomar otras medidas que podrían tener algún tipo de ser impopulares, ¿no? Y tener algún tipo de implicaciones para efectos electorales. Así que muy probable que eso es lo que suceda. Y todo eso nos va a conllevar a que alguien va a pagar los platos rotos al final. Tira la pelota para Es que el dinero no es gratis, alguien paga. Y eso es lo que nos va a tocar a todos, pues, de una manera u otra. Claro. De una manera u otra. Así como ahorita vamos a sentir este empujón en tasas de interés, tasas pasivas, costo de los bienes, inmuebles y servicios, ese esfuerzo que vamos a hacer ahorita, si no viene acompañado por ese componente que mencionábamos ahorita de tener, digámoslo así, un gasto racional y orientado a la productividad, nos va a llevar otra vez al mismo escenario, pero con mayor calentura. O sea, va subiendo la intensidad de la problemática. Entonces, creo que sí es un momento de un pensamiento estadista. Más que prevalezca, como decían los filósofos franceses, una racionalidad de estadista, viendo más allá. Porque las economías nuestras son todavía economías débiles. Pero tenemos también ventajas que deberíamos de aprovechar más. Y una de ellas que yo veo con mucha claridad, fuera de los elementos que comentaba Ricardo, es la cercanía a uno de los principales mercados del mundo, que es Estados Unidos. O sea, estamos tan cerca que todo ese concepto de nearshoring que llamaban, o sea, se puede explotar muy bien. Y es interesante, yo recuerdo cuando yo recién me gradué de ingeniería, que no había maquilas todavía en el país, no había maquilas. Lo que habían eran pequeños productores de textiles que exportaban pequeñas cantidades. Todo era pero muy rudimentario. Ahora en día usted entra a una empresa de maquila americana o cualquiera de otra y usted ve tecnología de punta. ¿Y eso cómo le beneficia a la gente? Conoce más, se educa más, tiene más habilidades, se hace un obrero con mayor habilidad y mayor capacidad, usted puede ganar más. Eso es lo que trae todo este tipo de intercambios comerciales, ¿no? No solo verlo de aquí a mañana, sino verlo a las siguientes futuras generaciones de personas, ¿verdad? Y aquí, Ricardo y Francisco, otro elemento, y que se ha insistido mucho en el marco de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y tiene que ver con el valor del lempira frente al dólar. ¿Qué puede ocurrir en este escenario visto cuando aquí nos han prácticamente mantenido bajo una contención de que no se debe devaluar el lempira? Pero parece que para allá vamos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos abordamos este tema. Ya volvemos. Seguimos al banquillo. Nuestros invitados de hoy, don Ricardo Matamoros, es el director de investigación científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, economista. Don Francisco Madrid, gerente general de Finsol. ¿Qué va a pasar con los valores del lempira frente al dólar?
La historia corta es que tarde o temprano el tipo de cambio tendrá que moverse, deslizarse, devaluarse, como lo conocemos. Modificarse es la palabra que de pronto puede resultar más suave. Sí, 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 correcto. Tarde o temprano va a ocurrir. Don Francisco hablaba, por ejemplo, hace rato sobre el tema del mercado, cómo se va ajustando. Ya pasó en el resto de los países de América Latina desde 2022. Como decíamos en el primer segmento, el Banco Central lo que ha ido haciendo es que lo fue deteniendo. ¿Cómo lo fue deteniendo? Ya lo dijimos, ¿verdad? A través del uso de reservas. Al irse bajando las reservas, a menos que nos podría salvar, que por ejemplo las exportaciones crecieran mucho más que las importaciones. Pero ya los mismos resultados de Banco Central que acaba de publicar, ¿verdad? En el primer semestre las exportaciones cayeron 3.6 y las importaciones crecieron 3.6. O sea que hay una brecha ahí en términos de crecimiento de 7%. Bajo ese panorama, lo que va a pasar es que a menos que, o la otra cosa que nos podría salvar temporalmente, son soluciones temporales, es que, por ejemplo, se empezaran a incrementar las remesas, por ejemplo, de nuevo, como pasaron allá en el 2020, pero no hay nada que nos indique que eso podría pasar, porque la economía estadounidense en realidad, ahorita creo que las expectativas de crecimiento van hacia la baja. Entonces, no se miran ese tipo de soluciones. Así que tarde o temprano, el Banco Central tendrá que ir ajustando hacia el alza el tipo de cambio. Así que tarde o temprano tenemos que esperar eso. No porque sea una decisión mala del gobierno, etcétera, sino que es justamente las condiciones de las cuales estamos y aquí pasa el hecho que, bueno, ustedes nos han planteado que si esto no se hace ahora, pues en el 2025 o más allá, alguien lo tendrá que hacer. Sí. ¿De acuerdo? Así es. ¿Y qué pasa, usted que es un especialista, Francisco, en microcréditos? Hay muchas personas que han tramitado préstamos, que tienen compromisos. Con todas estas revisiones que ya están vigentes, ¿se les revisa a ellos también, aun y cuando hay un compromiso, no de hoy para adelante, sino de hoy para atrás? ¿Cómo funciona el sistema? Oh, es buena pregunta. Sí, la verdad es que todo depende de los contratos que se firman entre las partes. Pero normalmente los contratos tienen una componente de tasa variable. Sin embargo, creo yo que fuera de la frialdad de los números, de que sube mi costo financiero, que tengo que trasladar ese costo a mi cliente, creo que aquí es donde viene el esfuerzo de todos. Las instituciones financieras, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Tenemos que empezar a adelgazar, tenemos que empezar a ser más eficientes, porque al final yo le puedo subir la tasa de interés, pero si no me puede pagar, ¿de qué me sirve? O sea, no tiene sentido, o sea, no es la solución. Entonces, en el caso por lo menos de Finsol, estamos nosotros tratando más bien de eficientar nuestra operatividad. Y ese aspecto es para, si vamos a trasladar algo de este incremento, que sea algo racionalmente para que la gente pueda seguir trabajando. Nuestra visión como empresa no es simplemente dar créditos, no. La visión nuestra es dar oportunidades para que la gente se desarrolle en el largo plazo. Entonces, si usted me pregunta, sí, o sea, tenemos la facultad legal, tenemos la facultad normativa que le permite, pero aplicarlo requiere sabiduría de parte de los que estamos administrando esto, porque no debemos de matar la gallina de los huevos de oro. Entonces yo creo que los bancos en general, y me atrevo a hablar así, de esa manera, van a aplicar esto de una manera sabia también, ¿verdad? Porque saben que los clientes son diferentes actividades, diferentes rubros que atienden. Y es preferible tener un cliente que te está pagando a tener un cliente que no te puede pagar. Es bien difícil en estos términos, Ricardo y Francisco, hablar de hipotéticos. Pero si estas revisiones no hubiesen sido así, con un corte de tajo de 1, y que puede venir más a futuro, de haberse hecho, como lo hicieron algunos países de la región, que ya lo exponían, 0.25 hasta 0.5, y llevar esas revisiones bajo esos esquemas.
¿pudo resultar mejor o era una mejor alternativa como se habla, plantearon los acreedores? Creo que hubiese sido mejor. De nuevo regresamos al tema recurrente en cada uno de los segmentos, el tema de confianza y certidumbre, porque el hecho de haberlo ido haciendo de manera gradual hubiese transmitido el mensaje que se estaba evaluando las condiciones y se hubiese creado esa confianza de que, bueno, se está revisando y se está haciendo coherente con el entorno nacional, internacional, etcétera. En este momento, haberlo hecho de una manera inesperada, porque no se esperaba, ¿verdad? Uno analiza las encuestas, que el mismo Banco Central habla de las expectativas económicas y uno analiza de que los expertos de este país, académicos, técnicos, etcétera, no se esperaban esa subida abrupta. ¿El sector financiero privado tampoco no lo esperaba? ¿Ustedes, los académicos, no lo esperaban? De esa manera no. De esa manera no. Uno analiza, uno puede entrar a la página del Banco Central y verlo, y se esperaba en todo caso un incremento gradual en el próximo año. Entonces, esto da un mensaje que no ayuda a la confianza y a la certidumbre, porque es como dar un viraje, ¿verdad? De una manera abrupta, ¿verdad? Que entonces dice que están viendo, que de repente alguien podría estar pensando, ¿verdad? Que están viendo, que están esperando, etcétera. Y haberlo hecho de la otra manera justamente hubiese ayudado a justamente aplacar un poco la incertidumbre. Y visto, y ya nos estamos despidiendo, gracias por habernos permitido orientar un tema, insisto, muy técnico, lo que vivimos en el país actualmente y por lo que viene en este final de año donde hay mucho consumo, mucha compra. ¿Qué le recomiendan ustedes que conocen al ciudadano que tiene sus ingresos mínimos, gracias a Dios los que lo tienen, cómo deberá manejarse para no vivir una aventura en el 2025, Ricardo? Creo que la palabra clave sería prudencia, ser prudente, más bien aprovechar aquellos que tienen, como usted dice, porque la gran mayoría al estar en la informalidad no tienen el beneficio, por ejemplo, de tener un aguinaldo, ¿verdad? Un bono de fin de año, pero sí de repente, por ejemplo, un incremento de los ingresos por el incremento de la actividad económica, ¿no? Incremento de las ventas, etcétera. Ser prudente desde el punto de vista de la utilización de ese mayor flujo, ¿verdad? Para o ahorrar, para pagar deudas, ¿verdad? La recomendación para aquellas deudas que tengan tasas de interés más altas, ¿verdad? Por ejemplo, de tarjetas de crédito, por ejemplo, y en todo caso planificar también, aprovechar este flujo para ahorrarlo para los primeros meses del año, que suelen ser unos meses un poquito más difíciles en temas de gasto, ¿no? Prudencia. Perfecto, gracias, Ricardo. Francisco. Pues mira, yo creo que nos vamos a poner en los zapatos del pueblo, pues de todo, del ciudadano común. Creo que ante estos eventos así, el ahorro es fundamental. O sea, yo sé que es difícil ahorrar. Algunas personas me decían, no, mira, es que yo gano tan poco que no puedo ahorrar. No importa la cantidad, es el hábito del ahorro. Porque el ahorro es el que sirve de colchón en las unidades familiares ante estas situaciones de incertidumbre, ¿verdad? La prudencia en el gasto es importantísima, ¿verdad? Y para eso el problema que tenemos es como lo pasa en Estados Unidos, ¿no? Las tarjetas de crédito. Es un crédito automático, es algo para consumir de inmediato. La educación financiera, que es la labor que está haciendo mucho el sistema financiero, la banca en general, todos nosotros. Por eso es importantísima. ¿Por qué? Porque solo con la educación financiera nos convertimos en personas racionales económicamente hablando. Perfecto, gracias a nuestros invitados de hoy, Ricardo Matamoros, director de investigaciones científicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y Francisco Madrid, gerente de Finsol. Por su sintonía, muchas gracias.